15 de mayo de 2025. Estamos reunidos desde Letras TV de la Universidad Nacional de San Marcos. El grupo de investigación del EMPER propuso organizar desde la escuela de posgrado el siguiente seminario de lingüística. Tenemos el placer de recibir nuevamente el doctor Tony Pedros, que ya habíamos recibido el año pasado. Y esta vez el doctor, que obtuvo su doctorado en 2023 de la Universidad de Leiden, en Países Bajos, nos propone presentar el siguiente tema, aspecto y tiempo en la Xeninca Ucayali Pajonal. Y ustedes pueden encontrar su tesis en inglés en el siguiente enlace que compartiré luego, no ahorita porque yo puedo equivocarme al momento de cambiar de página. Y es también autor de el siguiente artículo, Reality Status in Campaign Languages and its Partial Loss in Ucayali Pajonal Xeninca. También el artículo Xeninca y Axaninca, de cuántas lenguas hablamos. Y en 2015 también trabajó sobre otra lengua. Ahí tenemos el Central Solomon Family, entonces es tipólogo también. Entonces, tenemos, doctor Tony Pedro tiene una hora, gran máximo, y luego, o 45 minutos, como desea, y luego pasaremos a una ronda de preguntas. Tenemos 20, 30 minutos en función del ánimo del público. Adelante y muchas gracias por su participación. Muy bien. Gracias a todos por venir y por el interés mostrado. Y voy a empezar, a ver, compartiendo. Vamos a ver. A ver si aparece. Sí, es la segunda. Puedes tal vez presentar la primera, que es bonita. La segunda, también. Vale. Perdón, vuelvo a la primera. Vale. Título es... Y es la portada, ¿no? He preparado la portada. Bueno, el tema es el aspecto de tiempo en la Xeninca. Este tema ya en la otra presentación que hice en diciembre sobre el alineamiento, hubo algunas preguntas y salió y, bueno, lo considero un tema que es bastante interesante, ¿no? Toca temas interesantes. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, empezando con la presentación de las lenguas arawak con este mapa. Aquí en el Perú vemos aquí la Xeninca, que en realidad se habla más hacia el Ucayali, pero bueno, más o menos por esta zona hay unas cuantas. Y aquí un mapa detallado de las lenguas del grupo de lenguas Campa o Nihaganchi, que se ha llamado más recientemente. Es un grupo muy bien definido dentro de la familia arawak. Y, a ver, aquí tenemos el Lanti, que es una lengua muy pequeña, el Matsigenka por un territorio mucho más amplio, el Kakinta y no Matsigenka son lenguas también con pocos hablantes, y luego está ya todo lo que es el complejo dialectal, el continuo dialectal Ashe-Asha, o sea, Xeninca. Está el Axaninca, también llamado Tamboene, que se habla por los ríos Tambo y Ene, y más alejado también. La Xeninca de Ucayali Pajonal, se habla aquí en la zona de la meseta del Pajonal y el Alto Ucayali. Y luego hay el grupo que he llamado Axia Norte, que incluye las variedades del Perenea, Purucayali, Pichis y Uruá. Bueno, yo propuse la división en estos tres grupos basado en algunas isoglosas. La presentación va a versar sobre los siguientes temas. Empezaré con el presentador del concepto de aspecto perceptivo, luego cómo se aplica esto a la Xeninca con el sufijo perceptivo ac. Luego hablaré del aspecto en general en la Xeninca. Me centraré en los sufijos progresivos también de aspecto y de futuro. Y ya hablaré sobre otras marcas de aspecto. Luego voy a hablar sobre los marcadores, los sufijos que he llamado participio, que en otras obras del
bibliografía campanista de lenguas campa, les han llamado de otra manera, luego lo veremos. Y por último, hablaremos del tiempo, que en la Xénica se marca mucho menos que el aspecto, ¿no? De pasado y futuro. Entonces, aquí los puntos más novedosos, por lo que yo he hecho, son los sufijos progresivos de futuro, sobre todo el de futuro. No se ha escrito como tal en obras anteriores de lenguas campa. Entonces, bueno, yo propongo que sí que existe y ya lo mostraré. Y los participios, como he dicho, es la primera vez que se usa el término de participio y voy a argumentar porque creo que es más correcto que otros que se han usado anteriormente. Entonces, entramos con el aspecto perfectivo. Me centro en la definición de Comrie, es un lingüista de prestigio, que dice que el perfectivo implica contemplar una situación como un todo, sin distinción de las distintas fases separadas que forman esa situación, y que denota una situación completa con principio, desarrollo y final. Esta teoría, ¿cómo se aplica en la práctica? Le voy a mostrar un ejemplo del castellano. Quizás es más visible así. En el castellano tenemos en el pasado una forma perfectiva, el pretérito perfecto simple, y una imperfectiva, el imperfecto. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos frases de cuando vine o lo vi cuando vine o lo vi cuando venía? Lo vi cuando vine, cuando yo digo lo vi cuando vine, pienso que llegué a un sitio y vi a una persona. Entonces pienso en todo el desarrollo de la acción de venir, que es lo que dice Conry aquí, la situación completa con principio, desarrollo y final. Mientras que si digo lo vi cuando venía, estoy pensando que vi a alguien en el camino, o sea, en un punto temporal del desarrollo de la acción completa de venir, que sería una de las fases de la acción completa. O sea, yo salgo de un sitio y llego y veo a alguien. Digo, lo vi cuando vine, pues estoy pensando en la acción completa desde que salgo hasta que llego. Y si digo, lo vi cuando venía, estoy pensando en un punto temporal concreto de toda esa acción de venir. En el futuro también se puede expresar en castellano. Podemos decir, lo veré cuando venga o lo veré cuando yo esté viniendo. Lo que pasa es que no tenemos unas formas verbales específicas. Tenemos aquí una perífrasis para este imperfectivo y para el futuro se usa el subjuntivo, aunque estemos hablando de futuro. Entonces vamos a ver esto, el perfectivo a la xénica, cómo se aplican. En la xénica tenemos un sufijo perfectivo, ac, muy frecuente, y vamos a ver cuándo se puede utilizar. Empezamos con los ejemplos. Aquí los he puesto de coloritos porque algunos son muy largos y tienen aquí, en lugar de 2 líneas, tienen 4 y así se ve mejor. Bajo tienen las abreviaturas para poder seguir los ejemplos. Bueno, aquí en esta frase, en Aitapaki po, baja, o se puede traducir como baja, como ha bajado uno también. Po es el idiófono, ¿no? Y en este caso, la función de este verbo, Aitapaki, podría ser presente si lo traducimos como baja o perfecto, como ha bajado el perfecto. Es una categoría gramatical que se define como una acción que ha ocurrido en el pasado y tiene un reflejo claro en el presente, ¿no? En este caso, si decimos ha bajado, es alguien que ha bajado y está abajo. O sea, que bajó en un tiempo pasado, quizás hace una hora, y ahora está aquí abajo. Otra función verbal en la que participa este sufijo es el perfecto. Aquí ya mucho más claro que en el ejemplo anterior. Pametakau, haka, nimaika, piheiki, haka. Ya te has acostumbrado aquí a vivir aquí. Aquí se repite porque aquí también este haka. Este pametakau, ya te has acostumbrado, claramente habla es un perfecto porque habla de una acción que ha hecho una persona que se ha acostumbrado a algo y ya está acostumbrado, ¿no? Más funciones que en las que puede usarse el perfectivo. Se puede usar para presente, como en este nokowo aquí pitchpatina, quiero que me acompañéis. Este nokowo aquí quiero claramente es un presente. En el pasado remoto, como en este ejemplo de Kamaki Pairani, murió hace tiempo. Se puede usar el presente
Hemos puesto aquí con un verbo estativo, Chapín, Kinokatse, no mariaca, ahí estaba enfermo, estaba echado. No mariaca significa estar echado. Es claramente un verbo estativo, ya que en lugar de hablar de una acción, expresa un estado. Se puede usar para el futuro. Aquí tenemos esta frase larga con varios verbos. Arika tonkanakiro, apianaki, akabostanaki, hatseate o ancharihanta. Cuando hayamos terminado de jugar, se refiere, regresaremos, nos bañaremos e iremos a comer allí. Aquí hay varios verbos en futuro con el perfectivo, con el sufijo perfectivo. Atonkanakiro, cuando terminaremos, cuando hayamos terminado. Apianaki, regresaremos. Akabostanaki, nos bañaremos. Para el imperativo también se puede usar en pipo kanakita haka, vengan aquí enseguida. Esto es un imperativo y lleva el sufijo perfectivo. El perfectivo, además de con verbo, se puede usar con más clases de palabras. Por ejemplo, aquí con adjetivo que no es tan raro porque los adjetivos asheninka pueden funcionar bastante como verbos. En kita mata aquí se ha puesto blanco. También se puede usar sobre sustantivos. Aquí con este ejemplo, pipanco taka, has construido tu casa. No es nada común que los sustantivos cojan sufijos verbales. Que yo conozca está el perfectivo y el frustrativo también tengo algún ejemplo. Con pronombres tenemos he nakataki, si soy yo. En este caso, al pronombre de primera persona naka se le añade el perfectivo y, bueno, el sufijo de estado de realidad, que es obligatorio en la lengua. Y soy yo. Digamos que al ponerle el perfectivo a un pronombre equivale en castellano a la cópula con ese pronombre. Se puede usar con ari, que es una palabra que tiene distintas funciones. En este caso tiene función de futuro. Entonces, aritaki no matakiro, así lo podría hacer. Aritaki significaría un poco el futuro, ¿no? O así también, ¿no? Es un poco polivalente. Y por último, un caso muy raro, que es el único que he visto con adverbio. Genoki tapaki oria, el sol está arriba el sol. Genoki significa arriba. Aquí en este caso le han puesto el sufijo alativo, ap, que significa que algo ocurre al llegar y va a ser perfectivo. Y el sufijo de estado de realidad, en este caso fosilizado. Claro, aquí quiere decir que el sol ha llegado arriba, ¿no? Entonces, aquí vemos que el perfectivo, con esta clase de palabras, el sufijo perfectivo, en parte sirve como verbalizador, ¿no? Verbalizador de sustantivos, pronombres y de adverbio, ¿no? Aunque son situaciones un poco también perfectivas en sí. Ahora vamos a continuar con la teoría de Conry con su clasificación de aspecto. Conry divide el aspecto en perfectivo e imperfectivo. Y dentro del imperfectivo distingue entre continuo y habitual. El habitual sería una acción que se repite varias veces. O sea, cuando hablamos de algo que solemos hacer, ¿no? Pues todos los días voy a la universidad, ¿no? Por ejemplo. Y el continuo lo divide en progresivo y no progresivo. Entonces, en Asheninka tenemos que hay una marca, hay un sufijo para perfectivo, hay un sufijo progresivo y un sufijo habitual. Pero no hay ningún sufijo para el no progresivo. Entonces, el no progresivo, el aspecto continuo no progresivo, que difiere del progresivo. El progresivo, como su nombre indica una acción en progreso, algo que está en marcha. El no progresivo sería el verbo sin ninguna marca aspectual. Entonces, aquí vamos a entrar en el concepto de marcación y sigo con lo que dice Conry, que dice que la forma de identificar la no marcación semántica es cuando la expresión manifiesta del significado de la categoría marcada es siempre opcional. Es decir, donde la categoría no marcada siempre puede usarse, incluso en una situación
donde la categoría marcada también sería apropiada. Esto en la Sheninka, ¿cómo se refleja? Este imperfectivo no progresivo es la categoría que no recibe ninguna marca y además vamos a ver que el verbo sin ninguna marca de aspecto, que en teoría sería continuo no progresivo, también puede expresar otros valores aspectuales. ¿Qué es lo que dice aquí Comrie? La categoría no marcada siempre puede usarse incluso cuando la categoría marcada también podría ser apropiada. Así pues, vamos a ver verbos que no tienen marca de aspecto, ¿no? Este sería el mayor representante, el imperfectivo no progresivo. Tenemos este ejemplo, ñani haita kapanzeri. Cuñado, ¿qué haces? Este ¿qué haces? Es un imperfectivo y no se puede considerar progresivo, es una pregunta un poco genérica, ¿no? Más claro que no es progresivo, porque aquí se puede decir que está haciendo algo y eso está en marcha. El niño está acompañando a su perro o el niño lo acompaña a su perro. Acompañar está hablando de una acción que, bueno, esto es un hablante que está describiendo los dibujos. Entonces, claro, el hablante es imperfectivo porque habla del momento ese que está viendo, el hecho de acompañar puede haber empezado hace mucho tiempo y no se puede considerar progresivo. Y aquí vamos a ver cómo en este ejemplo el verbo sin marca de aspecto expresa el perfectivo. En este ejemplo, Teroñas Rencanero Iroca no ha molestado hasta su sobrina. Este Roñas Rencanero no lleva marca de aspecto, ven los sufijos, no hay ninguno de aspecto. Sin embargo, está claro que estamos hablando de una acción que es perfectiva, ¿no? No ha molestado en un momento concreto que podía haberla molestado. Pero el hablante en ningún caso se refiere a una fase del acto de molestar. El habitual, a pesar de que en la Sheninka hay un sufijo habitual, también se puede expresar sin ninguna marca, como en este aripikatze, pitametze, así que son ustedes los que desbrozan. Esos son los que desbrozan. Esto es de una conversación y el hablante estaba preguntando si sus interlocutores son los que normalmente desbrozan una chakra, ¿no? Con lo cual, esto es una acción habitual. Y bueno, aquí tenemos el progresivo. Ishemiro Yatarekito está machacando su testículo. Bueno, esto es de un cuento tradicional de una ardilla que engaña a un tigre haciendo ver como que machaca su testículo, pero bueno, no lo está machacando realmente. Y esta acción se puede considerar progresiva y muestro aquí otro ejemplo del mismo cuento. Noshemia Kotatsero no Batarekito. Aquí estoy machacando mi testículo, el narrador pone en boca de la ardilla lo mismo, la misma frase, y aquí sí que utiliza el sufijo progresivo. Con lo cual, aquí el hablante seguramente ha querido dejar más claro que la acción está en progreso, aunque en la primera podemos decir que es una acción progresiva, en progresión, y sin embargo no utiliza el sufijo progresivo. El imperativo tampoco necesita un sufijo de aspecto. Antes hemos visto un imperativo con el sufijo perfectivo y en este caso, ari pamichak ya pomitoki, tráela en el pomo. Vemos aquí que aquí hay unos enclíticos enfáticos, pero no hay ninguna marca de aspecto. El futuro, en este caso es perfectivo. Iroñaka no kenki tatakotiri manitse hatzemeiri. Ahora voy a contar acerca de un tigre y una ardilla. Es la introducción al cuento de los ejemplos anteriores. Aquí el hablante dice va a contar un cuento. Y lo va a contar a continuación. Está hablando del no kenki tatakotiri, se refiere al futuro, evidentemente. Bueno, y ahora vamos a ver más sufijos de aspecto. Aquí está el habitual apint, con este ejemplo. No lo veo habitualmente allí en mi comunidad. Aquí tienen el sufijo apint y habla esto es de una conversación. El hablante está diciendo que no suele ver, en este caso era arroz.
está hablando de una acción habitual, todos los días que vive allí no suele verlo. Otro ejemplo, así. Esto es el habitual, se puede expresar sin el sufijo apin, pero con marca de irrealis. Como en esta frase, en Pametaka haka, wanawansipeini, paiteri haka oyari. ¿Estás acostumbrado a las comidas que suelen dar aquí para comer? Aquí está, hay dos verbos, y paiteri, que tiene aquí una marca de irrealis, que suelen dar, las comidas que suelen dar para comer, también tiene una marca de irrealis, para comer todos los días. Está hablando de algo que es habitual en un sitio que dan de comer todos los días y expresa habitualidad y está expresada con el irrealis. Porque si no, hablar de algo habitual, en este caso la situación sería realis. Bueno, y ahora vamos a ver el progresivo, el sufijo progresivo. La forma es hacha. Todas las lenguas campa tienen dos clases de verbos, la clase I y la clase A, por el sufijo de estado de realidad en realis, que es I o es A. La I es mucho más frecuente. Yo en este caso lo he puesto todo junto porque en este caso del sufijo progresivo nunca hay una oposición de estado de realidad. Digamos que el sufijo de estado de realidad, este I y la A, están completamente fosilizados con el sufijo progresivo. Este sufijo es incompatible con el perfectivo ac y vamos a ver los ejemplos. Aquí ekiro rabiva itatse enoki, continúa cosechando arriba. Este continúa ya indica un poco la progresión. Aquí tienen el sufijo y bueno, pues es también tiene un sufijo durativo que luego veremos también. Es una acción que canta claramente en progreso. Otro ejemplo, ekiro raitatse, aquí continúan bajando, se refiere a una serie de personas que están bajando de un sitio y están bajando constantemente, por eso es de ahí el progresivo. Otro ejemplo, no bachavo, con un verbo de clase A, la raíz ou, lo estoy comiendo. Bueno, aquí estamos hablando de alguien que está en el acto de comer, ¿no? Una acción que está en marcha. Bueno, y aquí voy a mostrarle en otras variedades, así, cómo es el sufijo, cómo se ha escrito. Pueden ver que la forma es la misma, solo cambia aquí en Ashaninka, que es ati, que esto es una correspondencia general, el Ashaninka ti corresponde con c en otras variedades, asha. Estos autores han descrito el sufijo progresivo de esta manera, como atz, ach. Y claro, la i o la a la describen como sufijo de estado de realidad. Yo lo he unido porque como está totalmente fosilizado, he decidido considerar lo que es todo el mismo sufijo. Ahora vamos con el sufijo de futuro, también relacionado con el anterior, el progresivo. Es h, h la clase I, h ya clase A. Es incompatible con el perfectivo ac y vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está apizatacheroma, se la va a quitar. Aquí tiene el sufijo de futuro, indicado una acción futura. Otro ejemplo, no shirontacheya, voy a reír. Con menos sufijo, solo tiene el sufijo de futuro, indicando la acción en el futuro. Y bueno, como he dicho al principio, este sufijo no lo nombra como tal ningún autor de otras variedades de asha. Pero vamos a ver ejemplos de ellos. Aquí el Ashaninka del libro de Zumaeta es un libro de Nopoki. Como no está glosado, lo he glosado yo. No machero, yo la estaré trayendo. La traducción sí que es de Zumaeta. Y yo le he puesto futuro porque ahora veremos cómo Zumaeta lo describe como una parte sufijo progresivo hasta aquí y desde la E sería el irrealis para él. Pero bueno, podemos decir, podríamos glosarlo de esta manera. Luego, para el alto peneré está en la gramática de Mijas. Mijas llama a este sufijo prospectivo, aspecto prospectivo.
El aspecto prospectivo es un poco complejo el concepto, sería al futuro lo que el perfecto al pasado. O sea, hablaríamos de una acción que va a ocurrir en el futuro y tiene un reflejo claro en el presente. En este caso, con la traducción voy a ir río arriba. Bueno, podemos decir que si el que va a ir al río arriba ya está montado en la canoa a punto de partir, podríamos hablar de que cumple con la definición de aspecto prospectivo. Mijas lo parte en el prospectivo y el irrealis. En cualquier caso, quiero mostrar que tienen la misma forma H y habla de una acción en el futuro. Y por último, para la Purukkayali, aquí tenemos si yo estuviera viniendo, non poca pachirica. Aquí el progresivo, y bueno, yo lo he usado de otra manera porque, en primer lugar, la I es porque en la Purukkayali no existe la vocal E. Siempre cuando es en otras variedades, en la Purukkayali sí. Y esto de aquí de futuro es porque en las gramáticas antiguas del Instituto Lingüístico de Verano, como del 82, el estado de realidad que hoy en día se llama así, en realis y realis, ellos lo llamaban futuro y no futuro. O sea, entonces, yo le he puesto aquí el irrealis y esto que pone aquí rica, que me parece aquí un poco raro, yo creo que es más bien un enclítico condicional. De hecho, la frase es claramente condicional. Entonces, aquí tenemos también aquí con una frase indicando futuro. ¿Qué dicen los autores sobre este sufijo, ¿no? Que yo le he llamado de futuro? Bueno, Payne y otros, desde la gramática de la Purukkayali del 82, dice que el progresivo H indica una acción en progreso o cuando ocurre con el tiempo futuro, que es lo que modernamente se llama estado de realidad irrealis, indica una progresión simultánea, un punto de referencia fijo en el tiempo. Mijas dice que cuando el prospectivo H aparece con verbos de clase I, según el sufijo de irrealis, E, con lo cual da H. Con verbos de clase A, el irrealis ella, amorfo de ella. Claro, y esto daría H ella, igual que en Sheninka Ucayali Pajonal. Zumaeta dice que los sufijos de tiempo, que es también lo que se llama ahora más modernamente estado de realidad, no cambian después del aspecto progresivo. Es lo que he dicho yo, que es invariable. En este caso, igual que en el progresivo, no hay una diferenciación una oposición de estado de realidad. Vamos a ver las formas de estos dos sufijos en Ashaninka Ucayali Pajonal, la Purukkayali, tanto Perenei y en Ashaninka. Como pueden ver, en Ashaninka cambia por esta correspondencia entre ti y tze. En la Purukkayali tienen la I en lugar de la E. Y bueno, me falta el dato de los verbos de clase A de Purukkayali y Ashaninka. Por lo demás, pueden ver que son idénticos estos dos sufijos, el progresivo y el de futuro. Entonces, yo aquí planteo una hipótesis. Podría postularse que el sufijo de futuro es el progresivo con la marca E, que sería la de irrealis. En general, en todas las lenguas campa, en los verbos de clase I, la I marca realis y la E irrealis. Y bueno, en la clase A ya es más diverso, pero también tenemos ella, que sería irrealis. Entonces vemos que si al progresivo le quitamos el sufijo de estado de realidad, si le ponemos el de realis sería un progresivo y si le ponemos el de irrealis sería un futuro. Bueno, planteo esta hipótesis que podrían estar relacionados de esta manera. Lo que sí que está claro, que no hay ninguna duda, es que estamos ante dos sufijos muy parecidos. En los dos no hay variación de estado de realidad. Uno que todos llaman progresivo y el otro que solo yo he llamado de futuro, pero sin duda alguna hemos visto que aunque lo han llamado de otra manera, indican que algo va a ocurrir en el futuro. Y ahora vamos a pasar con otras marcas de aspecto. Estas marcas un poco exceden la división de Conry en perspectivo e imperfectivo, pero indican
matices que se pueden considerar aspectuales. Por ejemplo, el durativo, y, indica que una acción tiene una cierta duración. En algunos casos se ha lexicalizado y es compatible con el sufijo perfectivo, como vamos a ver ahora, en este Abi waitaki henoki, ha estado cosechando arriba. Aquí el durativo indica que esta acción de cosechar ha durado un tiempo, y el perfectivo, que nos indica pues que el hablante que está describiendo la acción habla de la acción de cosechar como un todo, ¿no? Desde el principio hasta que ha acabado. Aquí en este ejemplo, fútbol. También jugamos como se llama a fútbol. Aquí lo tenemos en la raíz ñata de jugar. Y aquí lo que pasa que en el durativo, a mí me estuvo explicando un hablante que cuando decimos ñata, decimos jugar, y si decimos ñata guay, decimos jugar a un deporte. O sea que digamos que tiene aquí una función un poco derivativa, porque cambia un poco el significado de la palabra. Otra marca es el regresivo a o aj, tiene las dos formas, indica que una acción se repite, se hace de nuevo. Este es incompatible con el perfectivo ac. Y aquí tienen un ejemplo, ipairi ehatze, le vuelve a dar otra vez. Aquí tienen el regresivo con la forma a, que indica que ya le había dado antes, le había dado algo a alguien y se lo vuelve a dar. Otro ejemplo, se va a volver solito a quemarla la chakra. Aquí lo tenemos en el Diatanaje. Significa que ha ido antes, vuelve, y en este Itapágiro la quema porque ya la había quemado antes y la va a quemar de nuevo. Otra marca de aspecto es el iterativo, que se expresa mediante la reduplicación. Y significa que una acción se repite varias veces. Entonces aquí hay un ejemplo, Ensenira iko a cohabitar y pirinto. Ese niñito busca y busca a su rana en vano. Esta repetición de la raíz de kou, de buscar, es el iterativo con una vocal pentética en medio, y indica que el niño venga a buscar, buscar, buscar y no la encuentra. No la encuentra en vano lo expresaría aquí el frustrativo, bi. Otro ejemplo, ero a militanta, para no estar teniendo sed. Falta la frase anterior, es algo que hace el hablante para no tener sed, y aquí repite la raíz, miri, para no estar constantemente teniendo sed. Y ahora vamos con los participios. Los participios, como he dicho antes, estos sufijos existen en todas las lenguas campa y soy el primero que le llama participio. Ahora voy a argumentar porque pienso que es un nombre que le va bastante bien. Tenemos el imperfectivo atzi de clase I y hacha de clase A. El perfectivo enchi en los verbos de clase I y encha en la clase A. El imperfectivo, hacha, es idéntico en todas las lenguas campa. Mientras que el perfectivo en el complejo dialectal ashiasha tiene la forma ainchi aincha, que muestra una correspondencia regular con ucayali pajonal, donde en otras variedades hay, en ucayali pajonal es e. Y en el resto de lenguas campa la forma es ankitsi ankicha. Vamos a ver, este sufijo se ha llamado aspecto estativo. Se ha llamado por Peini Sánchez para el puro Cayali, Mijas para el Alto Perené, también Mijas para la Shaninka, por Swift para el Kakinte y Snell para el Machigenka. Y la excepción, la marca Michael, el Lev Michael, para el Nanti, que le llama the ranked relative, ¿no? El relativo bajado de rango, se podría traducir. Y bueno, yo creo que esta es la definición o la etiqueta que mejor le va, porque realmente los verbos con este sufijo forman una subordinada relativa, como ahora luego veremos. Entonces, a ver, yo he visto en la bibliografía, si buscan
la palabra estativo, verán que se habla de verbos estativos en contraposición a verbos dinámicos, pero lo de aspecto estativo es algo un poco raro. Por ejemplo, Kristall, en un diccionario de lingüística, habla de verbos estativos como saber, significar, suponer, expresan estados y no acciones, ¿no? O sea, no expresan acciones sino estados. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se aplica un aspecto estativo en un verbo dinámico? Por ejemplo, si yo digo camino hacia tal, ¿cómo le pongo un aspecto estativo, ¿no? Supondría que yo estoy en el estado de siempre de caminar. Bueno, vamos a ver cuáles son las características de los verbos con este sufijo de participio. Forman una oración relativa, como he dicho antes, también se le llama subordinada adjetiva, y la característica es que modifican un sintagma nominal. El sujeto y el objeto nunca se referencian con un afijo pronominal, que es una diferencia importante del resto de formas verbales. El sujeto es casi obligatorio, se puede omitir, pero normalmente se puede omitir por abreviar, pero es, como yo digo, casi obligatorio, sería la forma de llamarlo. Y el objeto es opcional, pero también se marca. Los verbos con participio nunca jamás tienen un afijo pronominal de sujeto ni de objeto. No llevan sufijos de aspecto. De hecho, el mismo sufijo ya indica el aspecto perfectivo o imperfectivo. Y vamos a ver ahora un poco por qué le llamo participio. La definición, aquí vemos una de Kristall, es un término gramatical tradicional, un término bastante antiguo, que se refiere a una palabra derivada de un verbo y utilizada como adjetivo. Y otra definición de Brown, una forma del verbo con características adjetivales. Por tanto, aquí la característica principal es que es una forma verbal, pero que se utiliza como adjetivo. Como adjetivo, los adjetivos modifican un sintagma nominal. Como definición de no finito, porque los participios pueden considerar formas no finitas, aquí Kristall dice que aparecen solas en cláusulas dependientes y carecen de contraste de tiempo y modo. Y Brown dice que es una forma verbal que no muestra tiempo ni concordancia. Aquí lo que considero importante es esto de que no muestra tiempo ni concordancia, y este dice que no carece de contraste de tiempo y modo. Digamos que se puede resumir como que carecen bastante de marcas verbales, o sea, tienen muchas menos marcas que las otras formas verbales, y esto yo lo paso a la Sheninka como esto, que nunca llevan, que nunca se referencia al sujeto de objeto, y tampoco llevan otros sufijos de aspecto. Vamos a ver ahora los ejemplos. Aquí tenemos Naka no koi ni yoteri iriani pei ni hekatsiri otsupakiran pitsi. Quiero enseñar, la raíz es aprender, la Sheninka, a los niños que están viviendo en nuestras comunidades. Este hekatsiri, con el sufijo relativo, ya como he dicho que forma una oración subordinada relativa, suelen llevar bastante a menudo el sufijo relativo también. Este hekatsiri que están viviendo está modificando al sintagma nominal niños, ¿no? Iriani paini. Otro ejemplo, Abiheye ni diraga, amitako takiriri, inkaganti, payako tensiri awotsiki. Pasan esos, los que ayudaron antes al accidentado en el camino. En este caso, payako tensiri, que se tradujo como el accidentado, digamos que en este caso el raíz de caer más el aplicativo general ako significa accidentarse. Entonces el accidentado es un participio en castellano, su traducción, y digamos que claro, hablamos de la persona accidentada, ¿no? Está modificando al sintagma nominal de la persona, ¿no? Que en este caso con el artículo el, en castellano no hace falta decir persona. Vamos a ver los equivalentes del participio en castellano. En castellano hay un participio, pues aparece muy a menudo, aquí lo ven, una persona engreída, asustada, ascendida, cultivada, etc. Estos son participios, funcionan como adjetivos y son formas verbales, ¿no?
este participio castellano sería perfectivo. Sería un poco equivalente al participio perfectivo a Shirinka. Y una forma que hay en castellano, estas acabadas en ente, pendiente, asistente, creyente, oyente, no son formas verbales, pero derivan del participio presente latino. O sea, sí que fueron formas verbales en su origen. En castellano dejaron de ser verbos, se lexicalizaron y forman una serie de adjetivos. Y esto, si todavía fuera productivo, porque no es productivo, no podemos decir de alguien que está comiendo, bueno, podemos decir el comiente, ¿no? Pero queda un poco raro. Este caso sería perfectivo, sería un poco equivalente al participio perfectivo a Sheninka. Vamos a seguir viendo ejemplos un poco variados, ¿no? A ver, o sea, que muestran casos variados. En este ellos mismos son todos los que viven allí. Aquí tiene la peculiaridad que no está el sufijo relativo. Como ven, no hace falta que aparezca. En este caso, todos los que viven, el distributivo indica a todos, está modificando a ellos mismos, que sería el síntoma nominal que modifica. Aquí otro caso, otro ejemplo. Dime tú todos los peces que conoces que viven allá en tu comunidad. Otro caso, este hekatsi, que no lleva el sufijo relativo, de hecho no solo lleva el participio con la raíz, son los que viven, los peces, está modificando al síntoma nominal shimapaini, los peces. Vamos con otro ejemplo. Naka hebatatsi ni henoki. Yo voy el primero arriba. En este caso, el participio está más bien sobre un adjetivo, este primero. Y claro, está modificando al pronombre naka, que es de primera persona, que sería el síntagma nominal. Otro ejemplo, henpe itaka oame tantatsiri. ¿Cómo se llama el maestro? Aquí tenemos una palabra que es un neologismo. Esta palabra se ha inventado para designar el maestro, el profesor. Y se ha creado con la raíz del verbo enseñar, este sufijo que indica ocupación y el relativo más el participio. Entonces, esto es la persona que enseña, o sea, el enseñante, diríamos, ¿no? Tiene el carácter de adjetivo como que es el enseñante. Aquí otro ejemplo, Enitatsi o Sheki Hekatsiri Tonkariki. Había mucha gente que vivía en la montaña. Aquí tenemos este Hekatsiri con el relativo que vivía, la gente que vivía, está modificando a Atsiri, a gente. Y aquí tenemos un caso distinto del general, en el cual el sufijo de participio se coloca sobre una raíz existencial, Enitatsi. O sea, aquí esta palabra Enitatsi no se puede decir que modifique ningún síntoma nominal ni que sea una subordinada relativa. Sin embargo, usa el sufijo de participio. Más ejemplos. Aquí tenemos Obakirari, Obakirari, Hiroka, Kitsokitatsi. La nueva, esta es la que está dando frutos. Aquí la particularidad es que el sufijo está en un sustantivo. Kitsoki, semilla, al verbalizarlo, significa dar semillas. Entonces, aún así, tiene la función de oración relativa porque está modificando a la nueva, a Obakirari. La nueva chakra se refiere en este caso. Otro ejemplo, Rotaki Irán Aincha. Esto es lo que ha llorado. Aquí, Irán Aincha, lo que ha llorado, podemos decir que está modificando a Rotaki, que significa eso es, que es una verbalización de un pronombre de tercera persona femenino. Aquí cuesta ver el sintagma nominal que está modificando, pero bueno, podríamos decir que está modificando a Rotaki.
Otro ejemplo, Mansiari Tachi y Asheninka. También había enfermos Asheninka que estaban enfermos. Aquí tenemos el sufijo de participio sobre un adjetivo, Mansiari. Primero aparece aquí, había enfermos, y luego el narrador de la historia lo verbaliza, ¿no? Lo remarca, digamos, ¿no? Y lo pone sobre el adjetivo. Evidentemente, esto es una oración relativa que modifica a Sheninka. Sheninka que estaban enfermos. Y aquí tenemos también con un existencial el sufijo. Es un existencial distinto del anterior, Chematche. Y claro, esto es una función distinta del de oración relativa subordinada. Y ahora vamos a hablar del tiempo. Ya hemos acabado con el aspecto y vamos con el tiempo. El tiempo, primero hay que decir que el tiempo en Asheninka está mucho menos elaborado. Hay marcadores de tiempo, pero no mucho menos que de aspecto. Parece que se le da menos importancia a la lengua. Está el sufijo hh, que ya hemos explicado anteriormente, y luego aquí hay un sufijo pa, que significa luego, es como arikia ya tanipa, te vas luego. Pues he puesto en inglés later, ¿no? Este sufijo yo creo que debe venir de un adverbio que es pata, significa luego, que bueno, lo han puesto al final y se abrevia. Otro marcador de futuro es la palabra multifuncional ari, como en este ejemplo, ari macheta karowa, así será. Aquí el ari le da al verbo de ser así el matiz de que es en el futuro. Y aquí un ejemplo curioso, esto es una conversación que hablan dos señoras. Una dice, Aririka pipianaki, aripinan piteyago. Cuando regreses, ¿vas a vivir allá? Aquí tenemos un sufijo de futuro sobre un sustantivo. Bueno, de esto no he hablado, pero no es el tema ahora. Y el ari remarca el futuro, está dando un matiz de futuro. Y aquí lo llamativo es que contesta solo con ari. Dice ari. Ari es una afirmación, pero una afirmación de que algo pasará en el futuro. Esto equivaldría un poco en inglés a decir I will. Sobre el pasado hay algunos pocos marcadores. Está el pasado remoto, en Eniro no katseni, yo era una niña. Aquí se le pone sobre una cópula totalitativa, luego el marcador de realis, de estado de realidad, y el de pasado remoto. Eniro es una existencia pasado y esta construcción es muy corriente, ¿no? Eniro, un verbo y el sufijo de pasado remoto. Aquí vemos otro ejemplo, Chanta Kotaki Eniro Newan Karitseni. Trabajaba en esto cuando era joven. Aquí lo vemos sobre un adjetivo, el sufijo de pasado remoto. Hay que tener en cuenta que este señor que hablaba, esto es una conversación, tenía cuando lo grabé 89 años, con lo cual lo de cuando era joven es un pasado muy remoto, evidentemente. Otro sufijo es el anterior, el it. En este ejemplo, Hirokatsinani o Watskashtagiri y canta Ana o Kemetsitaka. Esta mujer le prepara, esto es Wito, lo raya antes. Okemetsitaka. Aquí lo tenemos con el sufijo anterior y lo que está indicando el sufijo es que la acción de rayar la hace antes de que llegue una persona que, bueno, se sabe por el contexto de la historia. O sea, que indica que algo ocurre antes de otra cosa que se conoce por el contexto. Y con esto hemos acabado. Y aquí tienen las referencias, las dejo aquí puestas. Y podemos pasar al turno de preguntas. Muy bien, muchas gracias, Tony Pedros. Sí. Entonces, a ver, compañeros, colegas, compañeras, adelante, pueden levantar la mano que está abajo si quieren hacer una pregunta. Sí, Ada, adelante. Sí, profesor, buenos días. Buenos días, doctor Pedros. Hola, muy interesante su presentación. Soy Ada, yo trabajo con una lengua aquí en México. No estoy tan familiarizada con la lengua Xáninka,
aunque mi papá es ashánica. Sí. Entonces, yo tengo, se podría decir, cierta confusión en cuanto a la marcación del aspecto y modo, porque considera el irrealis y también considera el futuro. No sé cuál sea de qué manera se diferencia el futuro con el irrealis, porque en la lengua que yo estudio analizamos el modo, ¿no? Como realis y realis, y bueno, es una lengua que se puede analizar desde esa perspectiva. Entonces, bueno, tengo esa pregunta. Sí, el futuro ha de ser siempre irrealis, porque, claro, la noción de realis y realis en general significa es la diferencia entre una acción que se ha hecho realidad, que se ha realizado, y una que no se ha realizado. Entonces, cuando hablamos de futuro, nunca se ha realizado. Con lo cual, el futuro indica tiempo, realis y realis se podría calificar como modo, como has dicho, pero el futuro siempre está incluido en el irrealis. No puede ser una situación futura realis. A lo mejor alguna lengua puede marcar la realis porque esta diferenciación nunca es exacta. Igual como he visto que el habitual se marca con irrealis, el habitual sí que ha ocurrido algo, pero bueno, en Asheninka se marca con el irrealis. Entonces, como regla general, el futuro siempre es irrealis. No sé si es esto lo que... Sí. Lo que pasa es que veía la marcación de futuro, como la etiqueta en la glosa, pero también veía la marcación del irrealis como etiqueta en la glosa. Entonces estaba confundida como si se consideran los dos. No sé. Creo que no hay una glosa en la que aparezcan las dos, la realis y realis, las dos. ¿Te refieres que de futuro y de irrealis? En el mismo verbo? Bueno, en los ejemplos, no sé si en el mismo verbo, pero había la marcación de irrealis y también otra del futuro. Entonces estaba confundida cuál de los dos. Si había una diferencia entre los dos en la lengua. No, creo que no puede haber un verbo que tenga bueno, en Asheninka, en el mío seguro que no. El sufijo de futuro no lleva marcación de estado de realidad. O sea, este H ya, aquí está incluido lo que sería el estado de realidad, está totalmente fosilizado. En otros ejemplos que he mostrado de otras variedades, creo que tampoco, en el mismo verbo no está. O sea, si está el sufijo de futuro, no está el de estado de realidad. Ok. A lo mejor era de ejemplos de otro autor, pero puede ser. Ejemplos, sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿puedo hacer una última pregunta, profesor? Claro. Okay. Sí, adelante, Ana. Ok. La otra pregunta que yo tengo es sobre las marcaciones diacríticas. En la ortografía se usa la marcación diacrítica porque, bueno, el español tiene una marcación diacrítica, ¿verdad? Sí. Y luego he visto marcaciones diacríticas en lenguas tonales, ¿no? Cuando hacen la marcación diacrítica para diferenciar el significado de las palabras. Pero en el asháninka, o ashénica en este caso, ¿verdad? Sí. Y en la ortografía lleva la marcación diacrítica. Eso es bien interesante. La ortografía tradicional no lleva ningún acento como pongo yo. Yo los acentos que pongo un acento grave para indicar el acento primario, o sea, el acento fonético primario, y, un acento agudo, como el acento en castellano, para indicar el acento primario, y el acento grave para indicar un acento secundario. O sea, aquí estamos hablando de acento fonético. La ortografía oficial peruana no lleva ningún acento. Yo esto se lo he añadido un poco para ilustrar mejor, que se vea mejor cómo va el acento de la lengua. Porque, por ejemplo, una palabra como asheninka, en castellano tendería a pronunciarse como asheninka. Por eso, si le pones el acento, ya todo el mundo sabe que es asheninka. Ajá, ok.
Ok. Esto Sí. es. Muchas gracias, doctor. Sí, otras preguntas. Yo tengo una pequeña en relación con lo que Ada ha señalado. Aquí había este ejemplo que decía, así será, y aquí en Asheninka es Ari Machetaka Sí, Zoa. Entonces, agua. aquí Machetaka, usted lo ha glosado como real y Ari como futuro. Lo que me llama Sí, la atención es que tenemos un real con un futuro, mientras que en la teoría del Irearis, eso ya. coincide con el futuro y aquí, entonces, ya pues, ahí está la duda. Sí, sí, aquí hay una pequeña contradicción, pero no tengo muchos ejemplos así con el ARI más el Realis, no me había fijado en esto, pero también aquí puedo comentar que en la frase negativa se usa la negación en Realis es te y en Irrealis es distinta, es ero. Sí, Entonces, en todas las lenguas campa, cuando se usa la marcación negativa, por ejemplo, para el futuro, en una situación de irrealis, el verbo se marca realis, de manera que no hay una redundancia. O sea, tenemos la negación irrealis y el verbo en realis, aunque estamos hablando de una situación de irrealis. ¿De acuerdo? sí. Y, Eh, por ejemplo, para el futuro, ¿no? Entonces aquí podría ocurrir lo mismo. Como ya el ARI está marca el futuro, el verbo no necesita marcar el irrealis. Pienso, pero la verdad es que no me he parado a investigar cómo sería, por ejemplo, en irrealis sería Ari Machetakia. No se me ha ocurrido preguntarle a un hablante si se puede decir Ari Machetakia. sí. Y con respecto a la negación, en su tesis tiene también la posibilidad de tener la negación idearis con el modo idearis en el verbo, además de la negación idealis con el modo realis en el verbo. En su gramática creo que el primer caso era para el futuro y el otro para el presente, ¿no? El equivalente, si no me equivoco. A ver, o sea, quiere decir que se puede marcar que has visto una partícula negativa irrealis, ero, Sí, a ver, con... lo tengo aquí, un Si me dices momento. la página, tengo aquí el libro, lo puedo mirar Está directamente. en la... A ver, un momento. Lo más fácil es que yo voy a compartir, va a estar más fácil. Sí, Si no me... A ver, primero voy a averiguar, tal vez me equivoco. De memoria lo he dicho, entonces lo hemos visto hace poco con algunos estudiantes. en teoría, con la partícula negativa ero, la irrealis, el verbo siempre ha de ir en realis. Mm. Bueno, primero es que aquí era el ejemplo, es que el realis está fosilizado, entonces por eso. Claro, sí, Entonces, te fosilizado. no poqui y ero no poqui. I'm not Claro, coming, I won't come. Entonces, eso era el caso, pero creo que había un caso con un realis que no era fosilizado. A ver si no me... I won't carry tomorrow, ero no natsiro y kamani. Ya, idealis, realis, eso está bien. No, creo que solamente era con justamente eso era su argumento que mostraba que el morfema i ya no había esa oposición entre no poqui y no poque, ¿cierto? sí, aquí en este caso está fosilizado el sufijo el i, es siempre i, ¿no? Y detrás de k siempre está fosilizado, sí. Ya, ya. O sea, no hay Sí, oposición entre realis y irrealis. sí, sí. Está bien, está bien. A ver, otra pregunta a alguien aquí. A ver, William, ¿qué dice? Buenos días. Señalo que tanto en el aspecto, a ver, ¿qué dice? Ha desaparecido el texto. Sí. A ver Tal si... vez Tony puede ver lo que está en el chat. A ver, buenos días. Señalo que tanto en el aspecto perfectivo como en el imperfectivo usaban los mismos sufijos. Si es así, ¿cómo lo distinguen?
No entiendo muy bien la pregunta, ¿eh? William, ¿quieres intervenir? ¿Puedes encender el micrófono? Será más fácil porque... en general, de lo que he visto, el perfectivo no se utiliza al mismo tiempo que el imperfectivo, si es lo que usted desea decir. El perfectivo, tanto en A ver, Celestino. Perfectivo como imperfectivo. Hola. Sí, sí. Adelante. Hola, muy buenos días. Soy Celestino, soy Ashaninka. Muy bien, buenos días. Ashaninka de Satipo, ¿no? El Sí. Ashaninka, con el Ashaninka, bueno, mi papá es Ashaninka. Sí. Que él está en Perené, ¿ya? Pero mi mamá es Ashaninka, ¿ya? Al juntarse, mi papá se viene en la comunidad de mi mamá. Y por ende, digamos, yo domino más el Ashaninka, lo que habla mi mamá, ya debido a que cuando mi papá vino, él ya no hablaba su lengua. O ahí, digamos, ahí observo, ¿no? Como la utilización de la W, ¿sí? Porque ellos hablan de, digamos, el uso de ese consonante W. Sí. Sin embargo, te escuchaba ahí decir el idioma de los campas. Quiero mencionar que a veces cuando dicen los campas, nosotros los ashánicas que pertenecemos, digamos, a la familia Arawak, nos sentimos un poco incómodos. Si no, lo correcto sería la lengua de los ashénicas o la lengua de, ¿cómo se llama?, de los ashánicas. No, bueno, en este caso, como sea, bueno, eso antes se utilizaba, ¿no? Bueno, según, digamos, ¿cómo se llama? Cuando se, digamos, investigó que había habitantes en la selva que éramos nosotros, los ashánicas o los ashénicas. Y, digamos, esos términos campas, ¿no? Era, digamos, respectivo para nosotros, ¿no? Que somos parte de ello. No sé si es que, bueno, sería lo correcto decir, ¿no? La lengua ashánica o la lengua de los ashénicas. Bueno, no sé que no soy lingüista, pero sí pertenezco a esta lengua, hablo la lengua a la ashánica, y como también tengo poca dominación la lengua de mi papá, que es la ashénica que antes estabas mostrando. Sí, le explico. En realidad, el término campa lo he usado para el grupo de lenguas, el grupo que incluye ashénica, ashánica, Kakinte, Nanti, Machigenka y no Machigenga. Este grupito, que está bastante bien definido dentro de la familia Arawak, se le ha llamado lenguas campa. Ahora, recientemente ha salido un término, es Nihagansi, un poco lo ha promovido Lev Michael. Nihagansi sería la palabra para idioma en la protolengua, que en ashénica sería Ñansi. Yo con este tema ya lo discutí con Lev Michael y de hecho lo estuve preguntando en Atalaya, porque el término campa no, o sea, yo aquí no lo he empleado para referirme a la xánica o la xénica, sino al conjunto de lenguas. Yo estuve preguntando en Atalaya y si realmente lo sentían como despectivo y no parecía que los sintieran tanto como despectivo, ¿no? Como era una cosa del pasado. Entonces, y con eso no quiero decir que sí que haya gente que lo sienta así, como me estaba comentando. De todas formas, tengan en cuenta que no me refería a los ashánicas ni los ashénicas, sino al grupo de lenguas. Se le puede llamar de esta manera, Nihagansi, que sería más neutral. Y bueno, no tengo ningún inconveniente en llamarlo así. Si realmente... y le devuelvo la pregunta, ¿realmente el llamarle a la familia, a este grupito, ¿no?, de su familia, digamos, de Arawak Campa, ustedes en Satipo lo sienten como despectivo? Sí, en este general, caso, en Satipo, sí, pues no, que pertenecemos a Satipo, Río Tambo. Yo digo porque yo sé que también yo converso con ellos cuando yo también les preguntaba, ¿no? Ellos nos decían, antes no sé qué nos decían, los campas, los chunchos, ¿ya? Sí. Y algo se sentían los descalzos, ¿no? Algo que, digamos, les chocaba, ¿no? Conversamos porque, bueno, yo también soy ashánica, les converso con ellos, por eso es que, digamos,
cuando de repente más adelante te vienes a la selva, o sea, tipo, cuando pues, vas a poder, digamos, hablar así, los campas, ellos, mis hermanos ashánicas, se sienten ofendidos. Sí, sí, Sí. muy bien. Muy Ok, bien, bien. me gustaría tenerlo en cuenta. Ya le digo que en Atalaya parecía que no tenían esa visión, ¿no? Un término un poco, lo consideraban como más neutro, como algo del pasado y que ya un poco les daba igual, ¿no? Pero bien, está bien que lo digan. Muchas gracias, felicito. Se puede usar el término Nihagansi, que últimamente se está usando también bastante. Muy bien. ¿Otra pregunta lingüística? Yo tengo mi pregunta pendiente con Tony. Tony ya sabe mi duda. Es con respecto al aspecto perfectivo. Ahí había este ejemplo de soy yo, creo. A ver, era el pronombre que era conjugado y era traducido como yo soy. Y Sí. entonces mi pregunta es, si retomamos la definición del aspecto perfectivo de Comrie, uh, ahí se aplicaría, mi pregunta es, ¿ahí se aplicaría la noción de aspecto perfectivo o usted lo analiza como verbalizador o ambos? ¿Cómo sería? El Ya, ejemplo. si yo digo Nakataki, ¿no? Yo soy. Este yo soy se puede considerar un perfectivo, porque claro, yo soy desde que, bueno, puedo decir, en el ejemplo que mostraba, es una respuesta, ¿no? Tú eres, bueno, es un poco un cuento, ¿no? Y le preguntas si eres un animal. Tú eres el paucar, por ejemplo, y dice, sí, yo soy. Entonces, claro, si decimos yo soy, digamos que yo soy desde que nazco hasta que muero, ¿no? Salvo que todavía no he muerto. Sí, entonces, bueno, yo en este caso con el pronombre más bien lo consideraría como un verbalizador, ¿no? Que convierte el pronombre en lo que en castellano sería una cópula. Yo soy, tú eres. También hemos visto este rot aquí, que significa eso es, con el pronombre tercera persona femenino, que sirve para expresar conceptos abstractos. Bueno, el abreviado, el pronombre femenino sería rori, pero en este caso es el rot aquí. Se puede usar en segunda persona, el pronombre en segunda persona es eroka, se puede decir erokataki, tú eres, ¿no? Así que en este caso lo consideraría más bien un verbalizador del pronombre. Ya. Y con el verbo estar sentado, creo que había este ejemplo, era un verbo de estado. Ahí también aparecía el perfectivo, ¿cierto? Si no me equivoco. No tengo el Sí, ejemplo. está echado, sí, en el Ha numariac echado. era el ejemplo, sí. Y, Eh, y ahí se claro, analiza como perfectivo también, entonces, para usted. eh, se podría considerar, en este caso, en la historia esta, eh, está hablando de que llega alguien para curarlo y un enfermo y está echado. Eh, es complicado, ¿eh? Porque claro, Sí, pensamos, ¿está echado? ¿Desde cuándo está echado? ¿Hasta cuándo va a estar echado? ¿No? sí, la pregunta más bien sería, podríamos plantear la hipótesis que el perfectivo con los verbos de estados sea reanalizado como otro tipo de aspecto. ¿Sería posible También considerarlo? podríamos pensar que es un perfecto. Alguien se ha echado y continúa echado. O sea, digamos que en el pasado se echó hace una hora, por ejemplo, y tiene el reflejo en el presente, como que continúa echado. Se podría analizar como que gramaticalmente entra en la definición del perfecto, en este caso. Bien. ¿Preguntas, compañeros, colegas? Sí, Ada, adelante. Sí, profesor, tenía en mi lista esta pregunta del perfectivo. Gracias, doctor, en serio, por estar respondiendo nuestras preguntas. Yo también estudio una lengua que no es mía y no lo sé todo, ¿no? Pero aquí vamos. En cuanto al perfectivo, yo estudio una lengua que analizamos con esto del aspecto y el modo, como le había mencionado. Pero mi pregunta va en cuanto a este prefijo ac.
usted Sí. explicaba sobre que este prefijo ac Sufijo, es sufijo. Sí. sufijo, perdón, es un perfectivo, ¿verdad? Pero se presenta en lo que yo escuché y entendí fue que se presenta en el pasado, presente y futuro. Sí. Eso es bien interesante porque la forma de análisis que tengo en la lengua que yo estoy estudiando, el perfectivo es una acción que acabó. O sea, es analizada como un todo, ¿no? Como dice la definición, pero es una acción que acabó. Y si acabó, sería en el pasado, aunque podría ser una acción acabada en el futuro, porque es como que el hablante va narrando una historia, ¿no? O un evento, ¿no? Y va diciendo, está en el tiempo presente, como decía hace un ratito, está en el tiempo presente, ¿no? Pero va describiendo el escenario o los eventos de acuerdo a cómo lo ve en ese espacio del tiempo. Entonces, si en el espacio del tiempo la acción se ha acabado, entonces uso, en el caso del mixteco que yo estudio, uso el prefijo ni, ¿no? Entonces, bueno, le hago esta pregunta para que me pueda explicar un poquito más, porque también me ayudaría a mí en cuanto a mi análisis de algunos morfemas que yo no puedo encontrar, cómo lo puedo glosar. Ya. No sé, a ver, claro, este sufijo ni indica que una acción ya ha acabado, ha terminado, ¿no? Es lo que estás planteando. Sí, sí. No es un pasado, es un perfectivo. Ya, no es un pasado porque también se puede expresar una acción del futuro, que algo que ocurre en el futuro, sí, podemos decir que lo acabaremos, ¿no? Se acabará en el futuro. Bueno, aquí el libro de Conry del que he sacado estas definiciones dice que argumenta que realmente el perfectivo no indica que una acción está acabada, porque podría ser, claro, esto lo hace comparando muchas lenguas, ¿no? Podría ser que una acción no esté acabada y coincida con la definición que ha dado, ¿no? De considerar la acción como un todo, ¿no? Y, aunque no haya terminado. No sé, por ejemplo, pienso que he estado haciendo un trabajo, pero no lo he terminado, ¿no? Esta mañana he trabajado en algo, ¿no? Entonces, no sé, creo que hay algún término gramatical como terminativo o algo así también que se refiere a eso, a una acción acabada. No sé, no hay autores que hayan escrito lenguas parecidas. ¿De qué familia es esta lengua? Otomangue. Otomangue seguramente hay muchas descripciones de lenguas otomangue. Sí. Sí. Mi pregunta iba a como, por ejemplo, el prefijo ni que nosotros lo analizamos como un perfectivo. Yo tenía entendido que la acción sí es analizada como un todo, pero la acción ha acabado en algún momento del tiempo, pero se acabó. Porque hay otro morfema que indica el imperfectivo, que es lo que mencionaba usted hace un ratito. Estoy haciendo una tarea, pero no lo acabé. Ok. Está en un imperfectivo, no lo acabé. De hecho, los verbos de movimiento nos indican muy claramente eso. Pero mi pregunta era en el análisis de usted que dice que el perfectivo se puede presentar en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, esa es la parte que no termino de entender. Sí, bueno, es que incluso en la definición de hacer algo que ha acabado, se puede hablar de algo que en el futuro estará acabado, ¿no? Si digo, no sé, mañana compraré, no sé, compraré algo. Estoy hablando de que mañana lo compraré y acabaré de comprarlo.
digamos que son conceptos distintos del el aspecto del tiempo. Sí que es verdad que el aspecto perspectivo es bastante común en el pasado, porque en el futuro pues, es más incierto, no sabemos lo que pasará. Pero el aspecto perceptivo o imperceptivo puede abarcar todo el tiempo, de pasado, presente y futuro. Entonces ahí habría como una línea muy delgada para como definir muy bien con el irrealis, ¿verdad? Es que lo del el irrealis o realis es distinto. Antes han mencionado el modo y se podría considerar como modo. Sí, En cierta manera es parecido al subjuntivo indicativo en castellano. El Ujú. realis, la definición es algo que se ha hecho real. Claro, me estás hablando de que se ha acabado. Claro, si es irrealis, es que cuando hablamos de irrealis, hablamos de acciones que no han empezado. En el futuro, algo que no ha empezado. Siempre no ha empezado. Podemos hablar de una acción del futuro que considerarla como que la acabaremos o que no la acabaremos o que la estaremos haciendo progresivamente o no, pero siempre en el futuro no se ha realizado todavía. El irrealis se usa también para expresar el deseo. Por ejemplo, yo en Asheninka digo, yo quiero comer, ese comer, bueno, en castellano es el infinitivo, en Asheninka no, sería un verbo conjugado, iría siempre en irrealis, porque siempre dices cuando quieres hacer algo, es algo que no se ha realizado. También en condicionales, si por ejemplo, si digo, si lo veo, se lo diré, si lo veo, o si lo sé no vengo, ese condicional siempre es irrealis, ¿no? Luego en cada lengua puede variar un poco, pero Sí, digamos que son conceptos distintos, aunque tienen cierta relación, ¿no? sí, Luego la línea entiendo claramente el concepto de modo, realis y realis y el aspecto. Pero también me lleva a pensar en esta, la misma situación que le mencioné de perspectivo en pasado, presente y futuro, con este aspecto potencial que también nos indica una acción que se va a realizar, es algo que estoy planeando hacer. Entonces, nada más era mi confusión porque hay como cada concepto en el que uno puede etiquetar, dependiendo de la lengua, claro que sí, que me estaba Ya, confundiendo. si yo puedo agregar una observación. Sí, el perfectivo ocurre también con el futuro en español. Con el presente sí es mucho más problemático. Creo que ahí lo que se debería considerar en ambas lenguas, que sea el mixteco o el asheninka, es distinguir el uso del morfema que ha sido etiquetado como perfectivo. O sea, distinguir el uso con verbos de acción y verbos de estado, porque a mi opinión es muy probable que ahí este mismo morfema tenga dos funciones en función del tipo de verbo. Es probable, lo encontramos en tipología y me hace pensar mucho siempre perfectivo, que está en shipibo como en chino mandarín, a su uso para marcar un cambio de estado, lo que ha sido definido como mutativo por Nicolas Tournade en 2004 en su artículo sobre tipología del TAM, del tiempo aspecto modo. Entonces, tenemos este morfema le en chino, este le es traducido tanto como un pasado, un perfectivo, y también como un presente. Y me parece que en Shipibo también está ocurriendo lo mismo como unra onanai, unra unank. O sea, básicamente significa en ambos casos yo sé, pero entre onana y unank, supuestamente en la gramática de Pilar Valenzuela, onank es el perfectivo y onana es el imperfectivo. Pero en la mayoría de los casos se entiende como un presente. Entonces ahí creo que la oposición sería de tipo saber en general y recién me entere, básicamente. Es probable que ahí está
pasando algo parecido también en las lenguas arawak. O sea, sería la hipótesis. Creo que sería interesante indagar eso, tanto en mixteco como en ashénica, la posibilidad de que el morfema sea polifuncional en función del tipo de verbo con lo cual se combina. De la misma forma que aparentemente funciona como verbalizador cuando se combina con un pronombre, porque no sería otro tipo de aspecto si el aspecto del verbo, el tipo de verbo cambia. Podría ser la propuesta. Yo quería añadir que la verdad es que es como ha mencionado antes Ada, creo que a veces es un poco complicado de diferenciarlo, aplicar estos conceptos a cada lengua. Por ejemplo, antes he sacado un ejemplo en castellano, se traduciría como ¿qué haces? ¿No? Puedes decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es la diferencia entre qué haces y qué estás haciendo? Es muy sutil, ¿no? Y bueno, lo mismo puede pasar lo mismo pasa en muchas lenguas, ¿no? Digamos que el tiempo, por ejemplo, es una categoría mucho mejor definida. Todos sabemos que lo que ha ocurrido es el pasado, lo que aún no ha ocurrido es el futuro, pero bueno, el aspecto es una categoría que a veces es complicado definirla, ¿no? Y aplicarlo a cada lengua concreta. Sí, compañeros, compañeras, otras preguntas, la última. Yo tengo una última aquí en el ejemplo, hice una captura de pantalla, a ver, aquí era el tema del participio. Hay un ejemplo aquí, había Tsimatsi Mansiyari, y luego Mansiyari Tatsiri Asheninka. Entonces aquí decía la traducción, también había enfermos Asheninkas que estaban enfermos. Entonces, Echatsi, Tsimatsi, y aquí el Tsimatsi ha sido glosado, etiquetado como participio imperfectivo, y luego el siguiente verbo, mansiyada. Así ahora tengo. Aquí está como participio y ha sido traducido, un momento por favor, traducido como una cláusula relativa. Mi pregunta va por el primer verbo. Si no se entiende como una cláusula relativa, ¿por qué usted sigue utilizando la etiqueta participio en este caso? Podría ser que atsi sea en el absoluto una marca aspectual imperfectiva y que en ciertos casos funciona como participio. No, a ver, en principio esta palabra, la raíz statsim, yo la tengo registrada, es existencial y se puede flexionar como un verbo. Se puede decir otsemi, existe con el prefijo de tercera persona femenino, que se usa para lo abstracto, ¿no? Y el sufijo de estado de realidad. En este caso, como el anterior que hemos visto del Enitachi, se podría pensar que es una forma fosilizada. Lo que pasa es que tengo también, bueno, en este caso el sim, esta raíz aislada y, claro, este es el sufijo de participio. Aquí no está haciendo la función de participio, este sufijo, pero es este sufijo, porque igual que en el otro, en el Enitachi, es evidente porque en el Enitachi sí que tengo un caso con Enitacha, con la clase A. Con la clase A porque concretamente es el verbo que usan es enibitacha. Es con el sufijo frustrativo que cambia la clase del verbo, ¿no? Entonces, claro, ahí identifico que en un caso es el sufijo atsi, en otro es hacha, evidentemente es el participio. El sufijo este de aquí es el participio, aunque en este caso la palabra no hace función de participio. ¿De qué manera ha venido a parar aquí? ¿Cuál sería el camino? No sé, podríamos decir que el existencial no sé qué está modificando.
modificando, cuando decimos hay algo, el estado de las cosas o no lo sé, pero vamos, realmente aquí no cumple la función de participio. Este tsimatsi es un existencial, significa Sí. había. En este Sí, caso, había. sí. Comento este ejemplo porque yo veo también que en el mismo ejemplo decía Atsiri y entonces si supongamos, disculpa, que G es un relator o no, un relativo y que Atsi también es un participio, entonces sería como tener dos morfemas que marcan la subordinación, la relativización, básicamente, ¿cierto? Sí, de hecho, ya he dicho que los verbos con el participio suelen llevar el sufijo relativo. No siempre. Y he mostrado ejemplos, bueno, en esta diapositiva, en este Mansier y Tatsiri, lleva el relativo. Más arriba, también en este Kithoki Tatsiri, también lleva el relativo y en más ejemplos. Sí, lo marca dos veces. En otros casos no lo lleva el relativo. Son mayoría los casos en que lleva el sufijo relativo. Es un poco, podría considerarse una redundancia, pero sí, así es. Sí, sí, eso es lo que es llamativo porque hay dos veces la función participial o relativa. He visto eso también en Chacobu, lengua pano, pero mi duda es si no fuera así simplemente un imperfectivo, aunque usted ha presentado una marca dedicada al imperfectivo, que era el morfema tsi, ¿no? Sin el A. El morfema sí, sin el ¿Cómo A. era el imperfectivo al inicio? No me recuerdo en el PPT. A ver. Es que no hay un imperfectivo. No hay un morfema imperfectivo. Hay el Ay, progresivo, sí que hay. Hay progresivo, pero no hay imperfectivo, ¿eh? A ay, ver, ya. vamos a ir para atrás. No, Ay, ay, ay. no, de hecho, a ver, voy a pasar a esto que he mostrado con la Ah, no, clasificación. era progresivo, ya, no, me equivoco. El progresivo, sí. Progresivo. Progresivo, Aunque, sí, Atze, sí. A ver, ya. progresivo, Atze, sí. Era con la TZ, no con la TS. Sí, evidentemente, Así, sí. así. Aunque no sé Bueno, aquí, si. aquí hay que decir que con la TZ, el Atze es no aspirado y con la TS es aspirado, o sea, Atze, Así, así. H. Ah, Muchas veces con la TS la I se desaparece, ¿no? Bueno, ay, ay, ay. la I que viene después se elide. Ok, muy bien. Esto es Interesante todo eso. Sí, entonces ya, la última pregunta, nos queda 2 minutos y luego daremos por concluido la sesión porque Imagen nos espera y hay otros eventos esperando. A ver, realmente una pregunta breve. Si no hay, entonces damos por concluido el seminario de lingüística con Tony Pedros. Agradecemos a Tony por su tiempo, su dedicación. Está ahí en España. Agradecemos a todos aquí presentes y esperamos conocer más de su gramática en un futuro cercano. Muchas gracias, Tony Pedro. Gracias con todos y hasta una próxima. Gracias a todos por asistir, por su interés. Hasta luego. Pero hasta luego, chao. Gracias. Gracias.